El tema de la relación con los Estados Unidos y específicamente el asunto migratorio y más concretamente las amenazas de Trump, si continuamos observándolas o tomando como referencia cuestiones muy coyunturales, pues no vamos a encontrar ninguna salida. Hay un dato que parece obvio que se desestima: la vecindad de México y Estados Unidos. Y esa vecindad, además de más de 100 años, de una relación de ida y vuelta de un 85 y hasta más por ciento de lo que importamos y lo que exportamos. Canadá es también un país muy ligado a la economía de los Estados Unidos. Es un país en una buena parte dependiente. El asunto de la dependencia quedó superado, a mi manera de ver, hace muchos años en la polémica dependentistas y no dependentistas de los años 60, 70 en torno a la CEPAL. Lo que yo he estado diciendo y reitero, y a eso me voy a concentrar, es que estamos en la necesidad de construir una unión de Norteamérica que incluya a México, a Canadá y a los Estados Unidos, y que consista en los siguientes temas. 1. La libertad total de circulación de todas las mercancías. Pero la mercancía más importante que exporta México a Estados Unidos es la fuerza de trabajo. Entonces necesitamos que haya libre circulación de nuestra gente, que es la mercancía que exportamos a los Estados Unidos y que es tratada de manera humillante, que es maltratada, que si mientras el mínimo por hora en los Estados Unidos está entre 8 y 12 dólares por hora, a los mexicanos les pagan $6 y hasta menos. Además, sin derechos laborales, sin derechos de vivienda, sin ningún derecho. Son los indocumentados. Necesitamos que exista una libre circulación de la mercancía, fuerza de trabajo de los mexicanos a los Estados Unidos. Segunda cuestión, necesitamos establecer un mecanismo para que los salarios sean equivalentes. Y uno de ellos puede ser el construir una sola moneda para esta región. Y una serie de aspectos que integren una unión. Es cierto que es un momento complicado para defender esto porque la Unión Europea está viviendo una crisis derivada de que hay desacuerdo, descontento de los trabajadores porque se sienten vulnerados, amenazados por la migración. Y de ahí el surgimiento de las posiciones derechistas, nacionalistas, como la de Le Pen en Francia, como el Brexit en Inglaterra, como las tendencias casi nazis en Austria, en Hungría, en otras partes de la antigua Europa del Este, y donde todavía hay un forcejeo entre la izquierda moderada, digamos el PSOE en España, y las fuerzas más conservadoras del Partido Popular, y una nueva que se llama Vox, no se alcanza a determinar un resultado claramente favorable para las izquierdas. Lo mismo ocurre en Grecia, y quizá la excepción sea Portugal transitoriamente, pero hay esa
tensión. Yo creo que este es el momento de plantear esto, y lo digo casi 40 años después de que lo propuse en una entrevista que me publicó Excelsior en febrero de 1980 y que replicó una revista de los empresarios, y que es, me parece, la única perspectiva real que hay. Lo otro es estar sometidos a la presión, al chantaje del gobierno norteamericano, y peor si ese gobierno lo preside alguien como Trump. No creo que la salida sea el avestrucismo, es decir, amor y paz, somos amigos del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es amigo nuestro, cuando existe abiertamente una ofensiva contra, no solo contra el gobierno de López Obrador, sino contra México en general. Lo ideal sería, en la utopía, ir a aplicar el artículo 11 de nuestra Constitución, que dice claramente que en este país hay libertad de tránsito para cualquier ser humano y que no se requiere documento alguno para transitar. Los asegúnes vienen con la letra chiquita. En la ley reglamentaria, entonces sí, hay una ley de migración completamente atrasada que desmiente toda la teoría de que México es un país abierto, un país de migrantes. Y lo estamos viendo ahora, para no hablar de los momentos en los que hubo una política de naciones desfavorecidas, como ocurrió durante el gobierno del general Cárdenas, que consideró nación restringida a los judíos, privilegiando, y qué bueno, a los refugiados de España. Pero hoy estamos más allá de eso. Tenemos ya en la territorio nacional a varios decenas de miles, cientos de miles de migrantes que proceden sobre todo del triángulo norte de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, Salvador, de Cuba cada vez más, de Venezuela, de Nicaragua, del este de Europa, de África, de Haití, de todas partes. La migración, lo dijo Jacques Attali hace mucho, es una condición humana. Los humanos somos migrantes por excelencia. Y yo diría que todo, incluso el reino animal, y hasta de alguna manera el reino vegetal. Por lo tanto, prohibir, establecer vallas del tipo que sean para que la migración no exista es simplemente querer tapar el sol con un dedo. Esta es mi propuesta de fondo y quisiera que se comenzara a comentar, a discutir, porque tristemente estos medios tienen muchas virtudes, el divulgar ideas, el proponer cosas, pero también el que se distorsionen las cosas que uno propone y que uno mismo cometa errores por quedarse, no ver el bosque y quedarse en el árbol. Creo que estamos a unos días de que se cumpla, curiosamente el 10 de junio, la amenaza de Trump, y lo que yo plantearía como respuesta es, muy bien, sentémonos a negociar, no el TEMEC, sino un proyecto de unión de Norteamérica que incluye a Canadá, a México y a los Estados Unidos, por lo menos. Yendo más lejos, yo incluiría al Caribe y a la propia Centroamérica. Buenas tardes y espero no cometer errores por andar viendo la trivia. Y a mis críticos, a mis amigos de toda la vida, les pido que sean muy críticos, que sean severos, pero que evitemos el insulto, la descalificación, porque creo que eso no es que no se me dé, como dice
el presidente, es que yo no soy de venganzas. No, porque eso deteriora el debate. Para usar la ironía, para usar el sarcasmo, pues podemos tener un torneo y a lo mejor no nos puede ir tan mal, atenidos a la propia experiencia que hemos tenido como polemistas, como gente que utiliza esos recursos. Pero creo que este es un momento distinto y el fondo es el construir una perspectiva de largo plazo para esta gran región de el norte de América. Mi propuesta es, reitero, la construcción de una unión de Norteamérica que establezca libertad de circulación de mercancías, de personas, que establezca una moneda única, que establezca políticas de apoyo a los países atrasados, como somos México, Centroamérica y el Caribe, de compensación, y que establezca, pues, contrapesos y que establezca también una política laboral única, con libertad total laboral, libertad sindical, libertad de afiliación y también que establezca un rango de competencia salarial a favor de nuestros trabajadores. Esa es mi propuesta de aquí al 10 de junio y para lo que viene. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que se acercan a estas cápsulas. Muchas gracias.